Welcome to the Startup Grind. Así que Carlos, bienvenido. Pues Carlos, una de las cosas que me llamó mucho la atención conforme estaba platicando con las personas es, me contaron que comenzaste como consultor y así llegaste a varias empresas, ahorita en esta última que es el centro médico, y hiciste tan bien tu trabajo y la gente, a la junta directiva le gustó tanto que te quedaste ahí. Pero quería primero que nos contara de dónde salió Carlos Sandoval. Bueno, pues gracias por el espacio. Para mí es bien interesante compartir con ustedes a través de tu red comunicadas. Y evidentemente, bueno, pues ¿quién soy yo? Carlos Enrique Sandoval. Tengo 46 años, estoy casado y tengo 2 hijos, una mujer y un hombre. Y básicamente empecé desde que tenía 12 años con el tema de querer ser lo que soy. Siempre quise ser un consultor. La idea salió de un evento bien importante en mi vida. Yo siento que uno tiene varios eventos. Cuando me refiero a eventos no necesariamente tiene que ser negativo, ¿verdad? Y estaba viendo televisión yo un sábado, tenía yo 12, 13 años de edad, cuando en esa época aquí en Guatemala solo había 3 canales de televisión abierta. Y pues el sábado tenías que ver ese canal o mirabas otra cosa que era como popular, pero no me gustaba. Y entonces estaba viendo esa franja de sábado que daban películas y pasaron una película que se llama El Padrino. El Padrino, a uno. Y la empecé a ver. Raro porque yo a esa edad no había visto esa película. Y evidentemente había algún tipo de falta de control en lo que yo miraba por parte de mis padres. Y empecé a ver la película, así que desde el inicio hasta el final. Y hay un pedazo, bueno, me impresionó mucho. Sale Marlon Brando, quien personificaba al Padrino, a Vito Corleone, y sale una serie de actores que hoy en día son famosos, ¿verdad? Pero me interesó mucho, empecé a ponerle atención a la película y me captó mi atención el pedazo en que Al Pacino, el que estaba joven, le presenta a su novia a un hermano, y le dice: él es mi hermano, y es personificado por Robert Duvall, un actor. Y le dice: ¿por qué él no se parece a ustedes? Y solo Sonny se parece a ti, que es el otro hermano. Entonces le dice: no, es que él jugaba con mi hermano Sonny cuando mi padre empezó a hacer dinero en el barrio. Pero mi papá lo adoptó, le pagó su educación y hoy es el abogado de la familia, pero es nuestro hermano. Entonces algo pasó en mi cabeza y me quedé viendo la escena. Y luego hay un pedazo en que Don Vito Corleone le encarga a Robert Duvall que viaje a Los Ángeles a hablar con un productor de películas para que incluya a un ahijado de Don Vito, que aparentemente en la historia de la vida real era Frank Sinatra. Entonces vuela Robert Duvall y llega con el productor de cine y le pregunta, se presenta y le dice: mire, mi nombre es tal y tal, vengo representando a la familia Corleone. Y dice el productor: me había dicho que usted viene de parte de Don Vito y lo entro más rápido. ¿Y qué hace usted para él? Dice: yo soy el consiliere, dice, y trabajo en una práctica privada para la familia Corleone. Y entonces yo me quedé con la palabra consiliere. ¿Y qué será consiliere? Y me quedé, se quedó en mi cabeza haciendo ruido. Y en algún momento en mi vida, no sé exactamente, si no me recuerdo exactamente si fue otro día o otro año, le pregunté a mi papá qué era el consiliere. Entonces me dijo: es el consultor. Pero en la película me di cuenta que él manejaba todos los negocios y le hablaba al oído al dueño. Y en la parte 2, él es el que se queda controlando a la familia en lo que hay una sucesión, un plan de sucesión. Entonces yo crecí
Yo la palabra emprendedor, a veces peleo con esa palabra, como con la palabra colaborador. La gente dice nuestros colaboradores, y cortan tanta caña y esto y lo otro. Entonces, yo no sé si yo soy colaborador cuando le cobro a alguien por hacer lo que hago y me paga por lo que yo hago. ¿Me explico? Siento yo que no. Si quieres, después regresamos a ver qué entendés por colaborar. Terminemos con la historia. Y entonces crecí, ¿verdad? Y lo que sí me di cuenta es que hay una palabra muy interesante que es difícil de traducirla, del inglés al español, que se llama setback, que es como un, no sé cómo la tradujeran, te lo dirías tú. Un setback para mí es como, bueno, tuve un evento de los duros. ¿No podrías decir que es un tropiezo? Sí, tuve mi primer tropiezo. Un resbalón, creo que sí. Mi primer tropiezo que tuve, donde creo que empecé a manejar el tema de emprendimiento, fue cuando a los 16 años mi papá me sacó de mi casa, me botó, porque tuve un problema con una clase de las 15 que llevaba, y en esa época llevaba como 15 clases. Entonces se subordinó conmigo y me dijo de que mejor me fuera. Entonces me fui a mi casa, fui donde voy un amigo, que lo miro tal vez cada 2 años, pero lo quiero mucho. Y ahí aprendí muchas cosas en la casa de él. Aprendí a tener horarios que en mi casa no había tenido. Mi papá había sido ministro de gobernación en la época del presidente Shell Lauer, que vos no habías nacido, pero era una época bien difícil. Había mucha guerrilla y había muchos problemas en el país. Entonces no lo culpo, porque él le ha dicho o hago esto, y esto conllevó una serie de situaciones y esto otras. Estábamos hablando hace un rato que todo lo malo tiene algo bueno, porque esa falta que yo tuve en mi formación personal quizá repercutió en algún problema de conducta entre ambos, y entonces llegó a esa pelea y me salí. Al tiempo, sí, como los 6 meses, me incorporé otra vez a la casa de mi padre, que me pidió él por fuerza de mi madre, pero yo regresé con una mente distinta, y regresé con la mente que tenía que empezar a emprender algo, y empecé tenía un vecino, su papá era el gerente general del aeropuerto, del área que es el Puerto Libre. Y me recuerdo que ese mi amigo siempre cargaba cosas nuevas, así bonitas, ¿verdad? Lentes, quiero en esa época, Puerto Libre. Sí, pero a los 17 años, 16, tú no sabes qué es Puerto Libre. O sea, viajaban, pero no ponía atención. Y entonces mi amigo me dijo un día que su papá trabajaba en un lugar donde todo era más barato. Y entonces pues contamos dinero, compramos 2 pares de lentes sin hacer publicidad. No voy a decir qué lentes fueron. Y pues los compramos en serio, los vendimos en 200 y en la caja valían 300. Y entonces empezamos a emprender. A ver que había una posibilidad de vender, pero a mí lo que me gustó fue que aparte de yo comprar en 100 y vender en 200 y quedarme con 100, yo notaba que a la gente le gustaba, o sea, había algo que uno les dejaba, que era felicidad o algo. Vendíamos perfumes originales y todo, y salidos así con el sello Puerto Libre, ¿verdad? Sin viajar. Entonces empecé a ver qué hacía en mi vida. Me gradué del colegio, entré a la universidad, no funcioné el primer año, estudié Derecho un año. Sí, salí con un promedio aceptable ese año, sin estudiar mucho, pero no me gustó la carrera. Entonces ese año fue raro porque mi papá me pagó la universidad. Y a pesar que no nos hablábamos, me la pagó. Y cuando dije en enero, mire, salí bien, porque él es abogado, pues dijo, ya hay otro abogado. Y dije, mire, bájame mi cheque para la facultad de mercadotecnia. Entonces ese día me sacó por segunda vez de mi casa. Y entonces me fui, y ahí cuando me fui la cosa fue distinta, ¿verdad? Porque de ese día para hoy, gracias a Dios, empecé a pagarme todo.
Y yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho mi padre. En respuesta a tu pregunta, ¿dónde vengo yo? Empecé a trabajar. Creo que me recuerdo que empecé a trabajar en una... Y era novio de mi esposa. Hoy mi esposa. Y entonces empecé a trabajar en una agencia de viajes. Y lo que hacía era vender boletos, ¿no? O sea, llegaba en la mañana y llegabas al otro día. Y como en 10 días yo era el mejor vendedor de todos, ya le llegaba a todos. Y empecé a ganar más comisiones y mi alegría era ir al cine y compré un carro. Pero después me di cuenta que había algo más que solo vender boletos, entonces empecé a trabajar en una línea aérea en Guatemala. Quiero decirles que sí, a mí me preocupa hoy cómo venimos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo los venimos formando, porque yo a los 17, 18 años, a las 5 de la mañana entraba a escuchar vuelos en el aeropuerto, yo trabajaba en el Fondes, y a las 5 de la tarde entraba a la universidad, y a las 9 de la noche salía a la universidad y me iba a mi casa. Y a los 11 años yo había sacado una cinta negra y llegaba a ver a mi esposa en bicicleta, me aventaron una vez en la bicicleta de un amigo. Y entonces así, pues salí en mercadotecnia. Un día me desesperé de que sea yo, es que no puede ser que viva yo con estos desvelos. En el día a día. En el día a día y sacando la universidad. Es decir, hay gente que dice, no, es que en la tarde no me gusta porque me canso, pero es mentira porque yo lo hacía. Y me dio por renunciar. Hay una cuestión que es muy interesante que yo siento, y que es, no sé, la gente le dirá sentido común o algo, pero yo a veces siento algo que me dice que tengo que moverme de situaciones y ahí en el aeropuerto estaba bien, creo que 2 años, y un día renuncié de la noche a la mañana. Son esos momentos acá donde sí tiene que haber algo más, o sea, esto no es, sino que... Así es, dije, no hay algo ahí que falta, no me sentía cómodo y yo seguía con la palabra esa conciliar, y porque en esa época encima de que trabajaba de todo, hasta a veces parandeaba, y me recuerdo que mi esposa fue a estudiar fuera y yo me quedé aquí solo, pues evidentemente, y salimos un día con unos amigos y platicando con unos compañeros ahí, ¿y vos qué sos? Yo soy un conciliar, pero yo no había salido la U. Entonces, ¿y qué es eso vos? Un consultor. ¿Y consultor en qué sos? En comercio internacional. Y yo te puedo enseñar cómo vender, intercambiar. Y así me quedé. Y cerré la universidad, salí y renuncié a la naviera. Así no tenía trabajo. Ahí todavía iba con mi padre, en la casa de mi esposa. Y agarré la prensa en esa época. Y había algo bien interesante porque decía en línea naviera busca vendedor. Entonces dije yo, esto en naviera, esto en ventas. no, y dije bueno, pues yo creo que puedo vender. Ya estaba cerrando mercadotecnia y dije bueno, de repente me funciona andar vendiendo cruceros. Yo pensé en mi mente que eran cruceros y agarré la prensa, Brenda me hizo el currículum y hacer máquina y pues lo fui a dejar en un buzón. No era como ahora que lo mandas online y todo. Y a los días me llamaron, miren, tengo una cita aquí en la Cámara de Comercio, acá en la zona 1. Y agarré mi carro, parqueo. Y me entrevistó un señor y me dice, mire usted, le hizo un currículum. Muy interesante lo que ha hecho. ¿Y qué le hace pensar que puede trabajar en una naviera? Porque los barcos me gustan, le dije. Son lindos los barcos y me interesan, le dije. Bueno, la verdad es que estudió comercio internacional y sabe de términos internacionales, sí, le dije, el CIB, el FOB y todos los pagos. Bueno, mijo, ahí lo vemos otro día. El otro día me llamó, que lo va a entrevistar el gerente general, el otro día me contrataron. Y entonces llegué a trabajar y mi introducción fue, mire, leas este libro. Y como 2 semanas leyendo un libro que yo no entendía bien inglés. No, mi inglés era demasiado básico. ¿Y saben qué hice aquí? Dice, a las 12 me iba a almorzar, o sea, a las 1, y a las 5 me iba a la universidad. Pero mi paga era 5 veces más de lo que yo ganaba en la línea aérea. Y entonces un día me dice mi jefe,
que es uno de mis primeros mentores, se llama Mario Tajer. Y me dice, mira vos, mijo, el fin de semana viene un barco, entonces quiero que vayas al puerto, ¿no? Entonces yo en mi mente, yo sabía que un montón de gringas, de europeas. Yo era joven, pues, y Brenda estaba en Europa, y yo dije, voy a irme a los cruceros del amor. Y me subí al carro con el gerente de operaciones y nos fuimos para Río Dulce. Para empezar, yo dije, ¿y cuánto vamos a hacer? Como 5 horas. Pues, ¿cuánto es 2 horas? Dije, no, era que mi cara, yo pensé que íbamos para el otro puerto. Sí. Y agarramos para el otro. Y también llegamos al puerto y como a las 11 de la noche, y a las 3 de la mañana te toco la puerta de tu cuarto y me dijo que íbamos a recibir el barco. Pues yo pensé que era de día en los barcos, para no cansarte. Fuimos a recibir el barco y era un barco con contenedores. Y entonces yo parado y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y mira qué lindo el barco, me decían, sí, decía, lindo, pero ¿por qué era un barco viejo, con grúas, bajando contenedores? Entonces ahí entendí que otra vez una línea naviera mercante, no una línea naviera. O sea, imagínate la inducción tan buena que fue que si no me llegan al puerto no me doy cuenta. Yeah. Entonces así emprendí y me metí en una meta. Esa naviera se llamaba Concord Line. Y te queda en la plaza marítima. Y luego tuve un segundo mentor ahí que se llama Alex Santa Cruz, que me enseñó muchos temas de cómo relacionarme con la gente, cómo hablar, cómo vestirme para mis citas y todo. Pero yo siempre enfocado en lo que quería, hacer la universidad, y el ingeniero Santa Cruz me dijo, mire, el único puesto que podemos ponerle a usted aquí ahora es el de su jefe, pero él es socio mío, entonces le voy a pagar lo que gana él y se queda con su sueldo. Entonces yo le dije, no, porque yo lo que quiero es un título, no un sueldo. Le dije, yo no soy entero, vamos. Entonces volví a renunciar por instinto. Y así llegué con los años a la línea naviera más grande del mundo, que se llama Maersk Line. Sí. Ya estaba casado yo con mi esposa. Y increíble cuando me dieron mi carta de contratación. Eso ya fue un proceso muy diferente de reclutamiento. Y cuando entré ahí, esa naviera ya fue un curso de casi 4 semanas y media en Nueva York, que me fui, y ya fue otra situación que dije, yo estoy llegando a lo que yo quería. Yeah. También al tiempo volví a sentir esa voz interna y renuncié. Creé una empresa de logística que empecé a ver varias necesidades de mis clientes. De esas necesidades eran las del transporte. La línea naviera en esa época ganaba a veces más de la porción terrestre que la marítima. Vos mandas un barco, un contenedor de cardamomo a Felixstowe, Inglaterra, y te cuesta $1,800 de ida, el contenedor, y otro de allá para acá con piso cerámico, otros 1,800, son 3,000 algo de dólares, y cobras $500 por el flete terrestre, y le pagas al transportista 200, te quedas con 300 libres. Y en la otra te paga tripulación, un búnker y todo, el Capitán Phillips que le cayó ahí a la gente en la película. Entonces, todo eso lo aprendí. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si a los cardamomeros les digo que yo les pongo un cabezal y les cobro la mitad? Y les llevo el cardamomo, y a los de país les traigo el contenedor y les cobro la mitad. Y así emprendimos con unos compañeros del colegio, una empresa que se llamó Logística de Transporte Internacional. Okay. Mira, ahí me arrepentí como al mes, cuando renuncié, porque empecé de -20. Yo tenía, mi número de celular de ahorita es el que yo tenía cuando era gerente de la naviera de Maersk. O sea, tendrá lo que lleva a existir aquí como ser motivo. Pero cuando me fui me lo dejaron, el número, el teléfono. Y de hecho tiene un número que es el de mi cumpleaños. El 70 es cuando nació el año de mi esposa. O sea, yo fui a conocer cuando vos puedes decir qué número de teléfono querías que te llamara. Sí, ¿verdad? Y ese es el que tengo. Pero cuando salía, a veces no teníamos para pagar, entonces pagar los sueldos. Nos robaron 15 contenedores, los encontramos. Mira, empezaron a pasar muchas cosas que son esos IPAs. Que te digo que uno duda hasta de uno mismo. Yo ya tenía mi hija, mi esposa, y era una responsabilidad muy grande. Pero pues fui buscando soluciones
y logramos capitalizar nuestra empresa y vendérsela a otra persona, y esa persona conmigo se la dimos a una parte de lo que son hoy unos señores grandes, que no puedo decirlo por práctica, pero nunca nos imaginamos hacer ese negocio, y ahí empecé yo como consultor. Empecé a hacer mi firma, se llamó Consorcio Integrado, así le pusimos de nombre en el año 98. ¿Ya quedaste a Google? Sí, porque en Consorcio Integrado integramos, porque integramos 6 gentes, que de esas 6 gentes salieron buenas 2, las otras 4 les dábamos trabajo nosotros, 2 abogados. Y yo le di acciones a una persona que se volvió consultor conmigo. Y empezamos a asesorar a familias, asesoramos al secretario que llevaba la presidencia de esa época ya, a través del Ministerio no es del Ministerio, del Instituto Turismo. Y ya empezamos a tocar otras ligas, y llegué a la gremial de agencias de carga, porque cuando me fui me fui gracias a Dios con una buena reputación, entonces me pedían consejo, y así conocí yo en esa junta directiva de las empresas más grandes de carga. Conocí al señor Oscar Caniz, que los Caniz es un hombre de mucho prestigio en Guatemala. Logística, sí. En logística y mudanza, que fue como empezaron. Ellos empezaron antes de la Segunda Guerra Mundial, trayendo las cosas de los alemanes que huyeron de Alemania y luego regresando las cosas de cuando se acabó la guerra. Y así crearon negocios. Pero entre todo eso me llama Oscar un día y me dice, mira, llegaste a mi junta directiva. Y llegué a su junta directiva y fue el trabajo más grande que pude tener en esa época de consultor. Yo no sabía cuánto cobrar, porque era tan grande lo que me estaba pidiendo que yo no sabía, no tenía yo un mentor, cosa que es el primer punto que quiero dejar. Y entonces pues cobré una cosa así que para yo dije, me van a decir que no, y me dijeron que sí. Y empezó, después de no tener mi sueño, empezó a crecer otro tipo de mente en mi persona y en mi familia. Y yo 2 o 3 años antes que estuve viajando como 18 veces a Miami, me cargué furgones, o sea, no es solo así la cuestión. Claro. Y venía para acá, y cuando nos juntamos con Oscar, y la empresa estaba en una época muy interesante, hicimos contratos muy fuertes con GAP. Fuimos el primer centro de acopio en Guatemala para mandar a centros de distribución a Estados Unidos, y luego buscamos un modelo de cargar furgones muy interesante que sacó a la empresa en otros niveles. Y hicimos el proceso con una compañía que no recuerdo el nombre, creo que es Natco creo que es la que vende equipos para condensar cerveza. Y así nosotros trajimos en Cervecería Brava, instalamos los hornos en Teculután. Estuvimos en ese proceso ahí, y exportamos las piezas del mundo maya a España y a Francia. Entonces fuimos una empresa seleccionada por 20 con organismos del mundo para que no mandáramos piezas mayas y regresar a yeso pintado, ¿verdad? Porque el valor claro. Entonces tuvimos que mandar en 3 aviones para que si se cayó un avión no se perdiera todo. Entonces fue muy interesante, y me hicieron el honor de ser el primer gerente general de todo el grupo, 5 empresas, que no era de apellido Caniz. Y al mismo tiempo asesorábamos un grupo que se llamó Grupo Astronómico, que era el restaurante Los Ranchos, Cacao, que sigue siendo como embajada, restaurante de las embajadas de Guatemala. Se creó el concepto de Tan Contento. Luego casualmente llegué a asesorar a una empresa que se llama Euromarcas, que representa la marca de Ropamex. Y unimos 9 empresas de cable para cuando nos fuera a comprar una grande, que los compró, no los compraba tan barato. Y así empezó el trabajo de Conciliar, y al fin. Y en el año 2003, 2004, tuve un Rosipac con un socio que yo tenía. Estábamos con mi esposa en Europa, y él incrementó las tarifas a nuestros clientes, les iba a casar sin preguntarme. Entonces compré sus acciones y decidimos cerrar Consorcio Integrado y abrir Grupo Empresarial. El nombre para mí tiene mucho sentido porque
cuando hablé contigo de contar qué es emprender o algo así, Claro. para mí hay un tema muy interesante que es, si tú te paras, te digo que señales el norte, parado, o sea, de pie, si no te puedes poner vertical, siempre tenés que hacer las manos aquí, porque el norte está acá, el sur está acá, el este está acá y el oeste está acá. Y en una brújula lo encontrás así, en una brújula. Yo cuando lo hice no pensé en eso, mi mente no iba tanto. Y el norte es tu cabeza, y que es algo que nunca debe perder uno, su norte. Y cuando abrimos brújula empresarial, si yo te contara el tamaño de brújula y lo que hemos cobrado, me la vas a querer comprar. Es impresionante, son 5 gentes. Y lo que hemos cambiado, gracias a Dios, de empresas. Entonces, cuando abrimos la brújula, es no perder el norte, que es lo que sucede cuando alguien empieza a emprender y de repente empieza a salir de su círculo. Entonces, pues abrimos brújula empresarial en 2000, ¿cómo decir? Compré esas acciones y me dice todavía, hay un pedazo de una película que me gustó mucho porque yo le dije a él, mira, ¿cuánto valen las acciones, tus acciones? Eso se había arreglado. Vos decime si le sabe comprar empresas, vos me dice. Vos decime cuánto querés, le dije. Entonces me dice, bueno, pues unos 5,000, me dijo. Entonces yo dije $5,000, dije, yo le voy a dar unos 15. Bueno, le dije, pero mira, no me hagas un chequear en el carro, me dijo. Yo aquí traigo, porque él era el representante legal, porque yo era el representante legal como de 6 empresas, de mis clientes. Sí, pues. Y entonces, para yo no andar así, como con 6 representaciones legales, entonces aquí traigo todo y te endoso los títulos. Bueno, dije, pero mi chequera no se la carga, no vas a cargar ahí la chequera, me dan los 5,000 quetzales y ya. Entonces yo me di cuenta que me estaba dando 5,000 quetzales. Entonces yo le dije, espérame aquí, le dije, voy a ver si traigo el carro. Entonces me salí, llegué a mi carro, saqué mi chequera y le dije, mira, de suerte la cargo acá, ¿vale? Entonces dice el cheque, y dije, pero no, hombre, sí. Entonces estábamos en Capistrano. Y le dije al señor, y usted me manda su fotocopiadora, sí, saqué mi cheque, copia aquí. No, se quita el endoso ya, amigo. Y aquí tengo las acciones. Y me regaló el 50% por 5,000 quetzales, ¿no? Que yo le ¿Pero nos pagaste la cena? Entonces, no fue almuerzo. Entonces se lo di. Y todo así tranquilo, y pues él se fue. Y yo me fui en mi carro, llamé a mi abogado. ¿Qué me dijo? ¿Tenés suerte? Pues sí, le dije. Y entonces ahí estaba yo empezando un proyecto que me pidieron favor, que fue reorganizar una empresa que estaba quebrada, que era distribuidora vial hasta Panamá. Entonces yo viajaba mucho por eso, y él decía que yo abría cuentas y él se quedaba con el trabajo de taller, pero yo le dije, mira, lo tienes que hacer. Y entonces así empezó el proyecto de Yalde. Y estábamos con otros, todavía con los restaurantes, con la ropa, con los cableros y en las juntas directivas. Y entonces el trabajo de conciliar, y que yo vi a los 12 años, que era de hablarle al dueño de la familia, se estaba capitalizando. Claro. Y yo no creo hay un libro, sin hablar mal del libro, porque yo no lo leí, solo vi el video de la atracción, que habla de la atracción, que creo que se llama El secreto. El Secreto. Entonces vos miras el DVD y que vos te empiezas a pensar en una Range Rover, y la Range Rover, y de repente te aparece la Range Rover y ya la tenés. O sea, se han vendido millones de dólares de ese libro. Yo no creo que Steve Jobs se haya sentado, pensemos en el iPhone, vino el iPhone, ahí tuvo que emprender. Entonces yo siento que es de hacer las cosas, pero sí, cuando yo le conté a mi esposa de un tema que me gusta mucho, que escuché, que es de 3 palabras, ¿verdad? El enfoque, ¿verdad? Es muy importante. Yo, sin darme cuenta, estaba enfocado siempre en eso. Hacer conciliar. Hacer conciliar en la dirección. Y yo creo que todo, Coelho dice que el universo conspira. Yo creo más en que Dios
estuvo trabajando para ponerme en las circunstancias y los problemas. Y las ideas que hoy he aprendido en mis 46 años, el enfoque de la dirección de ideas, que las ideas vienen de cuando escuchas el mercado, o cuando tú sientes algo que una marca no está haciendo y tú lo puedes capitalizar. Y entonces así llegué a Yale, estuve 4 años muy interesantes. Los 4 años, si te tengo que decir qué cosas me arrepiento, muy pocas, pero una de las que me arrepiento y que no volvería a hacer, porque mi escala de valores no estaba muy como es hoy. En esa época quizás estaba primero hacer dinero, segundo hacer triatlón, tercero mi familia. No, yo creo que tercero era mi trabajo, cuarto mi familia y quinto no sé. Estaba trabajando muy fuerte, ganaba bien y hacía lo que tenía que hacer como profesional. Y entonces me arrepiento porque mi hija se graduó de 6º año, ese año, en uno de esos años. Ajá. Y yo tenía que íbamos a hacer una estrategia, ya la habíamos hecho, una estrategia comercial bien difícil para nuestra competencia y teníamos que conseguir en 60 días un productor de ese mismo motacaca en China. Y entonces pues coincidió que conseguimos citas con unos productores en China y nos dijeron, mire, tal fecha aquí los espero. Entonces yo con aquel impulso que a veces tengo, que no es muy inteligente, puse, está bien, dije, boletos, y él me mandó boletos. Yo tenía una como fobia de viajar más de 5, 8 horas, no, 5 horas, yo lo más lejos que había era Nueva York y a Los Ángeles. Y esa vez me dijeron, vas a ir hasta China, y ¿cómo voy a hacer si yo tengo claustrofobia? Total de que me mentalicé y me dijo mi esposa, mira, pero en esos días es la grabación de Marcela. Y mi hija tenía 11 años, ahorita tiene 21, está estudiando mercadotecnia, ahí volví. Y entonces me perdí, fíjate Diego, me perdí la grabación, me fui, le hablé a ella en su madurez me entendió o hizo como si me entendía y ya me dijo que se lo olvidó a mí. Pero a mí hasta la fecha me duele un poco porque ya cada día que pasa, como dice esta canción, ella se está yendo más de nosotros. Ahora está en España, regresará y en 3 años en casa. Entonces su grabación no la tuve, esa grabación. Pero me fui y logramos hacer todo lo que teníamos que hacer y superamos las expectativas y luego por un problema moral que yo no quise acceder a una firma de unos documentos de un traspaso de tierras en Costa Rica, que esa es la otra parte. Me puse lo de mi familia, pero después la otra parte sí es, los emprendedores también tienen que tener eso. Mira, me dijeron firmar aquí y no le dijeron eso, siento que no es correcto. Claro. Pues si te parece, bueno, tienes que firmar, eso es un punto legal. Pues no lo firmo, pues entonces te despedí. Pues entonces no lo firmo. Pues entonces te vas. Y como en 10 minutos me quedé sin trabajo del cliente más grande que tenía. A mí me tomó como 2 años aprender a decir me despidieron, porque jamás me había despedido a nadie. Nunca. Sí. Nunca. Mira, yo hago ciclismo, hago triatlón. Y hay 2 ciclistas, el que ya se cayó y el que se va a caer. Entonces solo hay un emprendedor, el que va a perder todo y el que lo va a ganar todo. Así de seguro, va a haber un rato que vas a perder todo. O posiblemente no tuviste nada y vas a regular a tener, en la concepción de lo que para ti es tener algo, ¿verdad? Y entonces me costó como 2 años aprender a decir que me habían despedido, que yo tenía mucho falso orgullo de mi trabajo y las empresas me habían ido re bien. Y esa vez pues me quedé, como decía mi mamá, siguiendo la broma, y ahora qué hago. Y me costó entender lo que tenía que hacer y empecé sin aquel socio, y los otros socios míos son socios que hacen, o sea, yo llevo el capital de trabajo y ellos me ayudan a hacer las cosas. O sea, yo no soy financiero, entonces tengo una financiera. Yo no soy abogado, entonces soy un abogado. Yo no soy creativo en imagen, entonces tengo alguien que me ayuda en eso.
Entonces, pero los clientes los tengo yo. Y yo consigo eso, yo hago la planeación estratégica. Y pues entonces, ¿y cuándo vas a conseguir algo? Me decían ellos a mí, ¿no? Ayúdenme ustedes. Y pasé unas noches bien duras. Y fue un aprendizaje que a veces te dan ganas de estar ahí otra vez. Porque empezás a sacar ideas donde no hay. Y las noches son bien largas y los días son bien cortos y el año se fue así. Sí. Y la verdad es de que perdí, hasta me enojé con Dios y vi qué está pasando. Y de repente, como a los 7 meses, todo cambió. Empezaron a llamarme otra vez. Y se abrió un negocio como, no sé, como de 1 millón en un ratito. Y entonces, pero ya era otra persona yo, y había aprendido, creo que un poco más de humildad, porque el que dice que es humilde es arrogante, ¿verdad? Pero sí me ayudó ahí me di cuenta que había perdido esa graduación de mi hija y situaciones con mi esposa, con mis hijos. Y empecé, me llamaron, como tú bien dijiste en la introducción, bueno, estaba reorganizando la competencia de ella. Me llamaron y yo te había firmado un documento con ellos que yo no podía asesorar a nadie que tuviera lo mismo relacionado con montacargas y todo, por lo menos en 6 meses. Entonces, sí, en ese tiempo sí me llamó la competencia y estuve tentado de romper ese pacto. Claro. Y no lo hice, pero en 6 meses y un día ya me senté con ellos y cuando casualmente esa competencia había salido de la quiebra de Yali, antes de que yo estuviera, yo no estuve, yo llegué y la empresa no tenía menos $32 millones. Caramba. La pusimos en 9 de utilidad y la estábamos vendiendo ya. O sea, sí cumplimos con los bancos y con todos los proveedores y con todos los empleados y con todo el mundo. Pero los que llevaron a ese problema en la empresa, que yo no había trabajado ahí, habían puesto otra. Y cuando yo salgo de allá, me dijeron, vos te queremos hablar. Entonces yo me senté con ellos. Entonces conocí el otro lado de la historia, que no había conocido. Había gente que yo odiaba sin haberla conocido. Y entonces me enseñó una cosa interesante que nunca debes de prejuzgar. Y a veces dice uno, trabajo en la Coca-Cola, no puedo ni ver una Pepsi. Eso no es correcto. Y ya vi el otro lado de la historia y me cambió un poco la percepción, pero solo les hice un plan. No me quedé con ellos. No me sentía cómodo también. O sea, había una parte mía como que decía, no, pero decía algo va a haber. Y de repente me llamó el de tercer montacarga más vendido del mundo, que es hasta ahorita mi cliente. Y me dijo, mira, nos juntamos a leer libros. Yo lo conocía, era como preguntarla con vos. Pero él no sabía qué hacía yo, ni yo qué hacía él, que nos juntamos a leer libros realmente los libros que leíamos ahí eran libros de cómo el hombre debe ser. Es un concepto muy, muy interesante porque a nosotros muchas veces no nos han validado bien. Y entonces tú ves un niño en un cuerpo de hombre manejando una empresa. Pero llega a los 40 años y entonces ya cambia a su esposa y se va con una joven y se compra su Boina, queda bonito y compra un Porsche. Y es porque su formación como hombre es muy distinta. Tú puedes ser un buen profesional y manejar un banco, pero puedes tener un problema de tu identidad como persona que por otro lado lo reflejas. Claro. Entonces leíamos libros así que me formaron también como profesional y ahí de repente hablamos, vos sos tal, y yo soy tal, y hasta la fecha es mi cliente, su familia. Y ese fue como el comeback. Dije Seedback al principio. Y él fue mi comeback en el 2008, en el mes de mayo. Luego me echaron de Ghana en el 2007, en el 14 de agosto. Y con este señor luego firmé un contrato de $1 millón en el 2008. Y en ese mismo año me llama un amigo, me dice, mira, hay una junta directiva que necesita alguien como vos. Y quiero que te juntes con ellos. No te puedo decir el nombre, pero te hago
decís, digo, y no me decís el nombre. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Tienes razón, me dice, te llamo mañana, y el otro día me llamó y llegué a esa junta directiva. Y ellos estaban buscando un gerente general. Y entonces les dije, ¿por qué están buscando un gerente? Dije, no, somos una empresa grandísima y todo. No, les digo, usted lo que necesita es organizarse. Si entre equipos, entre ustedes en junta directiva no se hablan, se peleaban, se dirigían la palabra muy mal, no se miraban a los ojos. Yo les dije, mire, yo que les puedo hacer un diagnóstico. Y luego les digo, pues nosotros no es lo que queremos, es lo que les ofrezco. Cuando salí de ahí, yo llamé a mi señora, le dije, mira, aquí me va a llamar, le dije. Y a los 2 días me llamó. Vine, véngase, y le ofrecemos que hagamos esto. Y así fue como llegué al centro médico. Y ahí nacieron mis hijos, de pura casualidad. Y yo he tenido una relación emocional con ellos, porque los escogí. No por casualidad, Dios me puso hace 20 años escogerlos, sí. Y llegué hace 6 años, 14 años después. Y estaba igual que como cuando nací con mis hijos, igual físicamente, oscuro. Y entonces me hicieron el favor de confiar. Yo pues, les dije lo que quería, quédate acá. Y entonces así fue como hicimos un contrato de 2 años. Y entonces, como buen consultor, no podía soltar los otros, porque a los 2 años me quedé sin este. Pero ya cuando empezamos a trabajar en el día a día del hospital, nos dimos cuenta que lo que ellos también pensaban de la empresa no era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y para mí fue bien interesante porque yo había días en que decía, ¿qué estoy haciendo ahora? No entiendo todos los términos de lo que están hablando. Y no puedes tú proyectar como en otra empresa donde estoy yo, bueno, X cantidad de carros, X cantidad de gente de este índice de crecimiento económico, entonces vamos a traer acá y vamos a hacer shows así, hacemos torneos de golf, entonces de 10 va a caer un carro. Aquí no puedes decir tú, se va a enfermar tanta gente de riñón, entonces estoy rayado porque van a hacer esto, y de repente vende tal empresa más de hamburguesas, entonces la gente se enferma del corazón, entonces hago unos test que te dimos por mes, por un 5% de crecimiento de la población. No se puede. Unos cuantos McDonald's van a abrir. Usted no puede hacer eso. Claro. Entonces, realmente me amenazaron de muerte porque empezamos a ver varias cosas importantes y yo empecé en diciembre de 2008 y en marzo hasta me puse un anónimo. Entonces llego a la junta viendo ustedes. Entonces, esta es gente más grande mucho más grande que yo. Y ¿qué quiere hacer? Me dijeron. ¿No que quieren que haga? ¿Qué quiere hacer? Pues a mí no me da miedo. Vete tranquilo y siga. Ya me habían ido a querer matar en Yali también. Que me dice, me voy a buscar con... Ese día se armaba, por otra situación. Pero aquí en el hospital yo tenía un mentor. Amigo. Y lo llamé. Y dije, mira, vos juntémonos a almorzar. Y entonces le dije, mira, me pasó esto. Luego me mandaron esto. Luego me mensaron con esto. Luego me entiendes esto. Y tengo estas 4 empresas que me están pidiendo, no 3 empresas que me piden con ellos. Entonces, ¿qué hago? Estudio según y decir el nombre, todas las señales apuntan a que te vayas. Todo es oscuro. Ahí en la empresa, te amenazaron, ya saben cuál es tu carro, fueron a ponerte, ahí en el sótano, fueron a poner el anónimo. Andate, según yo, me iba a decir eso. Y es dijo, fíjate que todo lo que dice es que te quedes, ¿me? ¿Cómo así, güey? Entonces yo sin ser muy entrado en la cristiandad, vamos, me dijo una cosa interesante. Me dijo, ¿vos a quién usarías para construir un barco? ¿A un viejito de unos 89 años? ¿O a un joven así, ingeniero, especialista en metales, algo joven? ¿A quién me agarrarías vos para liderar ahí por Guatemala? ¿Un chavo así tipo Ram? ¿O un viejito de 90? Entonces yo soy la gente como vos, mira, que crees que no servís, porque agarró a Moisés y a Noé para hacer cosas. Así que lo que te está mandando son problemas para que te quedes. Hasta la fecha me costó entender, pero después dije, tenía razón. A veces decimos, ya no quiero crecer, ¿no?
pero me quedé, a pesar de que, y mira, todos somos más ver y yo sé, porque ahorita llevo 6 años en el hospital. Ha sido un aprendizaje, todos hemos aprendido, todos hemos crecido ahí. Es una empresa muy interesante porque si lo querés ver desde el contexto oscuro, hay un contexto oscuro, el lado oscuro de la luna, diría Pink Floyd, porque la gente no llega al hospital, a nuestra empresa, no llega contenta. A vos te empieza a doler la cabeza y te levantas y sangras de la nariz. Te dice tu esposa, tu mamá, no sé, vete al hospital. Entonces vos llegas al hospital y ojalá no a ver qué me dicen, y yo no me quiero quedar. Entonces dicen, mire, le vamos a pasar exámenes, ¿y cuánto va a costar? Entonces, como digo yo, para tu educación, para tu carro, para tu reloj, no hay problema. Pero para el hospital sí, mire, ¿será que me hace un descuento? Que es muy caro. Entonces te estás diciendo barato. Porque si tenés para ir a comprar una televisión leve, o sea, así para el mundial, pero para la salud hay que hacer un descuento. El parqueo no puedo pagar, pero en el cine sí lo pago. Entonces, ¿cómo trasladamos nosotros eso? ¿Cómo decirle a la gente, ven, que siéntese bien? Y yo creo en las visiones. Soy un fiel creyente de las visiones simples, cortas, inspiradoras. Como decía amigo, se llama Javier Salazar. Y la visión del hospital decía nada, decía algo así como pasión, no, decía amor al servicio, amor y ciencia al servicio de la vida. De seguro lo hizo un doctor y yo porque solo lo entiende. Pero nosotros no queremos captar doctores, sino gente, la gente normal. Y entonces ahí viene un poco la ciencia, ¿verdad? Porque estudias que el desarrollo del país en los grupos etarios, 70% tiene menos de 30 años. Y el otro estamos arriba de eso. Y entonces dices tú, ¿a quién le voy a poner la marca? Al 30% sí, porque son los que pagan. Pero el 70% van a pagar. ¿Y el 70% qué hacen? Pues ya no leen nada escrito. Hacen lo que vos estás haciendo, entonces subiendo por la red, lo van a ver. Entonces entramos por el cine, entramos por el cable, entramos por las redes sociales. Queremos una aplicación. Miren, señores doctores, vamos a hacer anuncios del hospital y no van a hablar ustedes. ¿Cómo así? Si nosotros somos los que damos de comer aquí. No, sí, eso sí, pero tenemos que hacer que venga la gente a comer. Y así fue como creamos un programa de atletas, pero teníamos atletas. Empezamos a jalar, la mejor forma de jalar gente a nuestro hospital fue incluyendo gente sana y joven. Y creamos un programa de, bueno, en esa época el presidente del consejo, el doctor Miguel Garcés, apoyó y el consejo. Y pues creamos un programa, él que había creado un programa se llama Prevenga, que tiene 16 años. Pero no sé si sabías la historia de McDonald's, pues que le había hecho los hermanos McDonald's y David Kroc y los Walmart. Sí. Entonces él había hecho una cosa y nosotros le dimos la vuelta, entonces creamos el programa o sea, capitalizamos el programa de salud de la vida y me pasé como 2 años pensando en la visión del hospital, ¿no? Y el eslogan. Y algo así tan simple como... 2 años de paro. Sí. Bueno, te cuento que estuve trabajando por la agencia de publicidad. Yo no cambié nada. Las cosas se fueron cambiando solas. No despedí 6 gentes en un universo de 600 gentes, ahorita hay 1200. Con unos niveles de venta tal vez como el 40% de lo que... O sea, hoy vendemos 60% más. Y teníamos 46 camas, ya tenemos 92. Y empezamos o sea, la agencia de publicidad que estaba cometió un error, un pequeño error ahí como de 60,000 quetzales. Entonces la quitamos. Entonces yo me dediqué a hacer los scripts, a pensar todo, a pedir a Dios que me diera ese desarrollo y un día se nos vino a hacer el programa de atletas y creamos una situación bien interesante que se llama Pasión por la Vida. Y tenemos un programa interno que se llama Salvavidas. O sea, ahí no trabaja gente, sino que trabajan salvavidas. Desde el señor de la seguridad
hasta el señor de la seguridad, que si tú entras al hospital y te internas una noche, van a haber 14 gentes alrededor tuyo. Con el que menos vas a pasar tiempo es con el doctor que te está tratando. Eres uno de esos 14. Entonces empezamos a trabajar con ellos y a trasladar Paseo por la Vida. Y entonces empezamos a publicitar el hospital y en ese caminar de todo nos aliamos con gente emprendedora también, porque estaba surgiendo un canal de cable que estaba de la nada también. Y nos habló y mira, ¿qué te parece si estás con nosotros? Y al mismo tiempo que lleva ese canal con esa nueva administración es lo que yo llevo en el hospital. Y empezamos a crear programas de televisión que a nosotros nos llama la atención ver. Y empezó nuestro rating a subir. Hicimos tenemos un Facebook que tiene como 38,000 personas, si no estoy mal, arriba de 30 estoy seguro. Pero no es un Facebook amigable, ¿verdad? Porque siempre es de un hospital. Claro. Y en esa alianza nos juntamos con gente que nos vendió la idea de hacer una aplicación. Ya, que aquí está bien. Ajá. Pero déjame interrumpirte porque mira, cosas de las que he estado tomando nota. Algo bien importante que recargar de vos es que nunca se va de trabajar. O sea, No. fuera como fuera, siempre estabas trabajando. Y luego mirabas qué hacer y seguías adelante. Y así es como ibas descubriendo cada vez las oportunidades que tenías. Has platicado bastante sobre la importancia de tener un mentor. Siempre. Siempre. Sí. Cómo desde Patojo te ha ido mentoreando, aunque sea un programa de televisión que te dio una inspiración. Pero otra cosa que miro muy importante es, indirectamente se está hablando de la inducción que se le da a las personas, porque empezaste primero en una naviera que te dieron mala inducción, pero en la otra te dieron una mejor inducción. Sí. Luego en el hospital no sabías qué hacer, y ahorita tenés un programa de salvavidas que era gente que probablemente la junta directiva ni siquiera se percataba que eran 14 personas las que estaban tocando a un paciente. Que tenés que ver cómo los inducís porque es la cara del hospital, Sí. ¿verdad? Entonces, y me imagino que por ahí cuando empezamos, que colaborador no es, que tenés un concepto diferente, que es un colaborador a lo normal. Entonces me gustaría mucho que tal vez explicaras un poquito cuál es tu concepto de colaborador, porque al menos yo ya estoy guiando en la cabeza que tenés a alguien que ha pasado por una inducción, que ha sido capacitado, que no es solo cortar la caña y todo, sino que me imagino que es más que eso. Sí, mira, bueno, expresamente de lo que es la inducción, sí tenemos un departamento ahora que se llama Psicología Industrial. Cuando yo entré se llamaba Recursos Humanos. Y lo que hacía era menos de recursos humanos, porque hacía las planillas, que es un departamento de personal. Y sí llevaban más o menos un tu proceso de cuándo salías y todo, pero llegaba yo y miraba que las horas extras eran 1 millón al mes, horas extras de quetzales. Entonces decía, mire, ¿por qué pagamos 1 millón de quetzales? Pero contratamos 20 enfermeras más. Que sí descubrí que en el mundo, uno de los trabajos más necesitados en el mundo es la enfermería. Entonces yo dije, bueno, porque yo entré como, en cada empresa uno aprende diferente. Mi éxito había sido bajar los gastos fijos e incrementar las ventas en otras empresas. Y yo dije, aquí a la ICI, ¿cuántas enfermeras hay? 500, 200 va a ser. Y que si no se puede, porque en el hospital tenemos una relación por paciente, excepto en intensivo, de 2 enfermeras por habitación. En intensivo es uno por uno. Pues tenés una persona por cada vos. Y vos vas al Seguro Social y hay 20 enfermeras para 200 camas. Entonces ahí te queda nunca tanta aspirina, ¿no? Entonces nosotros, aparte aprendí que yo en una empresa donde participo de carros, lo peor que podemos hacer es cambiarte el motor. Y, bueno, se fundió y de overhaul y tocó otro. Pero vos llevas a tu mamá y te volvías y se murió, toma otra, no puedo. Entonces la calidad era muy interesante. Entonces empezamos a darnos cuenta que
con la junta directiva esa, cuando yo ingresé en el 2008, que era el presidente, el doctor Ligorrías, Eduardo Ligorrías. Les dije, miren, acabo de revisar que no hay manuales. Sí había en salas de operaciones y en intensivo. Pero ahí es donde menos pasa la gente. O sea, vos entras en una sala de operaciones y que te vaya duro 10 horas. Pero ahí te vas a un cuarto. En intensivo sí se puede quedar la gente 3 meses, ¿no? Y ahí sí te ligan. Pero la enfermera que tiene que verte, y el residente y todo, entonces el doctor tuvo la visión de mirar, dale, pasamos un año escribiendo, manualizando, haciendo flujos de proceso. Y luego la culturización al empleado y la recepción de ellos, ¿no? Porque llegaban y dicen que el inicio no quiere que yo les un curso. Todos los médicos, no, que está perdiendo el tiempo. Entonces tuvimos que empezar a hacer ese proceso. Y entonces ahora la gente recibe una capacitación que ya no recibe un manual, sino que pasa una semana en videos. Cómo no debe vestirse la enfermera, cómo no debe hablar el guardia. Y luego les simulamos te da risa, mira, son preciosos, porque simulamos cómo no sacarle sangre a un paciente y cómo sí sacarle sangre. Pero es más fácil que la gente se le quede eso que un manual. Claro. Entonces empezamos ese proceso, se filma todo y simular es similar al que tiene el Licorera. De hecho, la empresa que lo hizo se lo hizo a Agua Pura Salvavidas. Entonces, o sea, empezamos a dar recursos muy interesantes, ¿verdad? Y eso es en cuanto a lo que es capacitación. El programa de Salvavidas fue para dignificar al empleado. Ustedes no trabajan acá, sino que salvan vidas. Es una situación. Yo sí te cuento que dijiste ahorita, yo nunca he dejado de trabajar. Yo creo que dejé de trabajar hace unos 15 años. Y lo que hago es, me pagan por lo que me gusta hacer. Eso, mi señora siempre me oye, no me paga, yo no trabajo. Me encanta, eso sí, me encanta ir a las oficinas y la palabra es trabajar. Y me encanta. Si me quitaran eso, sería un gran problema. Mi escala de valores cambió cuando tuve ese problema del despido. Empecé a darme cuenta que tenía prioridades, pero estaban al revés, entonces las arreglé. Y el tema de que me estabas actualizando del colaborador, un día hablando con Pepe Garcés, no sé si lo conoces, sí, con Pepe me dice, ¿vos qué pensás de esa palabra colaborador? Vos? Yo siento que no, que sí aplica cuando yo te digo, mira, odio pensar que me colaborás con ir ahí a hablar a no sé dónde, está bueno, no sé cómo te colaboro, me das tu tiempo, pero es muy distinto cuando mi dinero lo paga a usted, le voy a dar inducción, le voy a dar un bono 14, un aguinaldo, seguro médico, va a tener un seguro aquí que si es mujer se puede hacer una mamografía al año, si es hombre se puede hacer la antígeno prostático. Le voy a dar seguridad, lo vamos a mandar a su casa en su bus, allá de 18 calle, donde debe haber una terminal de buses. Y lo único que quiero es que lo que sepa hacer haga lo bien. Yo no sé si ahí está colaborando, ¿no? Porque yo no me siento colaborador de nadie, soy un buen consultor. Entonces con Pepe opinamos igual, ¿no? Me dicen, imagínate que este güey todos estás aquí trabajando en NICE y me estás colaborando, yo les pago, ¿no? Entonces, yo compré ese concepto que me dijo Pepe, tiene razón. Sin embargo, hay una situación que la gente habla mucho, ¿verdad? De humanizar las empresas y hablar. Entonces, sí tenemos programas, nosotros vamos a hacer un programa de reducción de peso que lo hacemos cada año para que el personal esté un poquito más delgado, ¿verdad? Pero las empresas que asesoro, sí tratamos la idea de darle a los empleados un buen trato, que los empleados se sientan bien pagados. El trabajo es digno, que se sientan así es. Y el tema del mentor es bien importante porque uno siempre tiene que preguntarle a alguien, ¿verdad? Uno no sabe. Warren Buffett dice que hay dos personas en la vida, las que no saben nada y las que creen que lo saben todo. Esas son las dos personas que dicen que fracasan. Claro. Entonces yo tuve de mentor 3 años a un pastor. ¿Qué sabe la gente de mi oso? Creo que ni hacer su presupuesto de su casa sabía, pero me mentoreaba bien. Luego antes de él tuve a esos que te dije, a Mario Taje,
Alejandro, pero Alex, el ingeniero, que es el gerente general de la empresa. De ahí a un profesor que me dio clases. De ahí a un amigo que murió, era mi mejor amigo, Manuel Garnica. Y ahorita tengo dos mentores. Y uno en la Universidad de Georgetown, que me ayuda con mi formación profesional. Pero no paro de preguntar, ¿verdad? Sí, yo también tengo mis mentorcitos que son bien viejitos ya, pero Sí funciona. su función son los que mejor saben, Sí, ¿verdad? así es. Son los que mejor Y no necesariamente saben de tu negocio, sino que saben de la vida. Y esa es la diferencia, porque al final estamos viviendo. A mí me ha servido mucho en términos de mentoría los principios, que me enseñan más principio a hacerlo como un método. Sí. Y ahorita una de las tareas que tengo yo es yo certifico Project Managers en una de las muchas cosas que hago. Y parte de está el contexto ético que se ve. Y muchas veces fallan cuando tú aceptaste yendo allá a Costa Rica y viste algo, esto no me suena bien, esto no está bien, claro. Y dijiste, no, esto no lo hago, aunque es tu responsabilidad. No, sí. Aquí en Guatemala ya está empezando a permear el que uno, no por ser empleado, tiene que decirle que sí, claro. Sino que uno ve algo malo y tiene que aprender. Sí, que, yo creo que te aprecio más por eso que por ahora. Sí, no, ese caso fue de un problema en Costa Rica, pero la firma la tenía que hacer yo acá. Sí. Pero sí, el concepto de hacer las cosas porque es correcto o sí. No hacerlo porque es incorrecto. Sí, y eso es algo muy valioso que no todos lo tienen. Sí, eso es de la examen de certificación, ¿cómo fue esa pregunta? Eso es de las pocas cosas que me enseñó mi papá. Que hasta ahorita te estoy hablando de mi papá como mentor. Pero sí, no me lo enseñó, sino que lo vino en otras áreas de su vida. Hacia mí no fue muy claro. Él fue, en ese caso, el lado oscuro de la luna. No fue muy claro conmigo, no recibí la mejor mentoría de ahí, ¿va? Pero sí ese concepto de que hay que hacer lo correcto, no puede ser algo más fácil, sino porque lo correcto si lo viví ahí en mi casa. Sí, que me lo explicara mayor cosa. Sí. Yo entiendo lo de los papás, que cuando estaba sacando mi maestría, las preguntas eran, siempre trataba de sacar a mi papá y al final paro siendo el mentor de lo que no debo parar haciendo. Okay. Porque decía, ¿qué tal cosa? Y todo, no, así no se hace. Si no se hace por mi papá, lo hace, no. Se hace esto, bueno. Pero quiera que no, o sea, al final son de las personas que impactan en la vida de uno. Y hablando así, en términos espirituales, todo al final obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Claro. Entonces, hasta las cosas que son pruebas fuertes para uno, al final se te paran abriendo los ojos, se te paran enderezando el camino, y uno sale adelante. Sí, en el caso de mi padre, es un caso bien raro. Yo si lo pudiera vender, lo vendía, ¿no? Porque me dijo todo lo que él siempre me dijo, todo lo contrario de lo que soy. Pero, como dices tú, yo creo que fue el trampolín, porque si no me lo hubiera dicho, yo no me hubiera tenido que comprobar a mí mismo. Diría que él es un artista guatemalteco, a mí mismo que yo no era así, ¿verdad? Pero sí, a mí sí me ayudó el hecho desde chiquito, así, voz cinta negra, a los 11 años era cinta negra, y varias cosas así, creo que hasta la fecha. Sin embargo, yo siento que esa crítica a veces es constructiva, si lo así si lo camina uno. Y otra gente que tú piensas que nunca te va a reconocer nada son los que están con vos. Bueno, pasa mucho con las familias, pero sí. Mira, quería ver de cerrar nuestra conversación y dejar que las personas pregunten, porque la historia está bien interesante y si no salimos de acá si seguimos platicando. Pero no sé si tienen preguntas que quieren hacerle a Carlos.
Yo aprendí bastante de todo lo que estuvo platicando Carlos. Creo que estaba tan interesante que se me olvidó hacerle más preguntas. pero por favor, ya. Yo quisiera preguntar, eso de la confianza con las personas, ¿verdad? Cuando tú estás empezando algo, creo que lo querés empezar bien, pero le contaba yo a otra persona, pero ¿cómo identificas con quién confiar? O sea, ¿cómo? O sea, porque yo te lo digo porque en mi experiencia, lamentablemente he confiado en el pasado y en otras personas en cosas pequeñas y no quiero cometer el mismo error. Claro. y hacer esa conexión. ¿Cómo elegís bien con quién puedes empezar hablando del emprendimiento y los valores? ¿Cómo te cuidas? Mira, yo sí, hay un libro que se llama El Factor Confianza. Y yo lo leí hace como unos 3 años y ahorita lo estoy otra vez hojeando. Porque dice ahí una frase al final que el factor confianza no se ve pero se siente. Entonces pasa todo el libro describiendo casos de confianza, casos reales. Precisamente Warren Buffett, una situación cuando caen las bolsas. Y dice que al final dice Stephen Covey en el libro, que la confianza es un factor que solo lo sentís. O sea, yo te mentiré alguien y te diga, mira, que lo invitaron a comer y si él no paga y tú lo invitaste, no. Yo creo que la confianza es algo que tú vas a sentir en alguien. Y es desde el principio, ¿verdad? Porque no se ve, pero se siente. Y luego se construye. Yo tuve gente en la Navidad de Mario Taja. Cuando yo empecé a trabajar con él, yo venía de trabajar en la biblioteca. Era línea de igual. Y ahí era todo en psicología inversa, ¿va? Que no sirve para nada, que los estoy controlando a qué horas entran, a qué horas se van. Esa es la psicología inversa. Y a gente le funciona, el ejército es inverso, ¿va? Pero mi jefe, bien interesante, porque nos llamó un día los vendedores, éramos vendedores, ¿no? En la Navidad, y nos dijo, nos regaló un billete de 100 quetzales, o sea, equivalente a 100 quetzales así fotocopiado. Entonces nos dijo, bueno, muchachos, ayer vi una película y hoy lo quiero aplicar. Y entonces, saben que se lo programaron ahora. Entonces nos dio un billete de 100 falso, pero era de veras. Entonces nos dice, empecemos de 100. ¿Cómo así? Ya no quiero empezar de cero. Entonces ustedes quedan y baja a 20 y a veces yo sí tenía esa disciplina de todos los días hacer mis reportes y a dónde había ido. Entonces mis demás compañeros decían, no los hagas. Lo voy a hacer, lo voy a guardar, pues yo lo guardaba. Entonces al tiempo llegaba Mario a dejar los billetes de 20. Ya bajaron 80 muchachos. Y un día llegó el gerente general y nos citó a todos, incluyéndolo a él. Y dijo, miren, ¿por qué no tengo copia de los reportes de ventas en 6 meses? Entonces, si a las 11 quiero todos, eran como a las 8. Entonces, ¿a qué hora se empezaron a hacer los reportes? De a 8 cuentas que se podía en esa época de visitas. Ahora no se puede encontrar. De a todos esos medios, solo fui a sacar todo mi montón de reportes, los voy a poner, ¿no? Entonces, ahí fue el ingeniero Santa Cruz me dijo, mire, yo siempre he tenido confianza, pero usted ahorita ya la creció. Y entonces yo me quedé con él, ¿no? Entonces yo siento que la confianza vos la vas a sentir con alguien y está en los dos que la vayas creciendo. Pero una fórmula no va a haber, porque es un sentimiento, ¿verdad? Es algo que uno lo va a percibir en el ambiente. Yo una vez vi clase en una maestría que me estaban preguntando y yo no me sentí confiado ahí y ese día no quise. Una clase de ahí ya no volví a llegar nunca. Porque no me sentí cómodo. O sea, si tú no tienes confianza, no puedes trabajar en nada. Pero es algo que lo vas a identificar y cuando lo identifiques, capitalizarlo y trabajar sobre eso, invertir tiempo, tómate tiempo para no solo platicar de trabajo, sino que dedicarte a conocer a la persona, su esencia, sus gustos, y que sepa tus gustos y eso va desarrollando una relación que después, aunque yo tengo amigos que ya no trabajamos juntos y todavía nos apreciamos, ¿verdad? Me recuerdo desde hace 20 años que trabajamos en tal lado, ¿verdad? Porque nos tuvimos confianza y la confianza sigue. Tal vez no con la misma intensidad del diario, pero sigue en cuanto a... Corregime si estoy equivocado, pero en
en otra instancia de Startup Grind tuvimos a alguien que precisamente hablando en la confianza y ellos siendo bastante abiertos con lo que hacían, con su modelo de negocio, con sus ideas y todo. Y aquí en Guatemala está el paradigma de que si lo contaste no van a robar. Pero ponerle ahí un montón de buenas ideas y hay veces que no solo vos tenés esa idea. La diferencia está en si lo ejecutas o no lo ejecutas. O sea, puedes tener la idea y lo empezás a hacer. Entonces, lo que ellos me dijeron, al punto que llegamos era, tú venís y lo empezás a hacer, y si hay alguien que te copia, pues ya vas adelante. Y si solo estás hablando y no lo vas a hacer, entonces, ¿qué te importa si los demás te copiaron la idea? Porque igual no lo estás haciendo. Entonces, si tú tienes una buena idea y ellos también tienen la misma idea, puede que tu visión sea diferente a la de ellos. Entonces, en conclusión, llegaron, no te preocupes si te van a copiar o no te van a copiar. Vos compartir con la persona que sientas confianza de compartir y hacer lo que tienes que hacer. Gracias. Una pregunta, Carlos. Vi cómo se fue construyendo y enriqueciendo tu vida a través de experiencia, expectativas no cumplidas, llegabas por una cosa, resultaba que era otra, pero todo eso fue creciendo, todo como hasta tu crecimiento emocional, tus herramientas, los vocabularios, todo lo que fuiste absorbiendo de trabajo, y no fue de la noche a la mañana, sino que construiste tu carrera, ¿verdad? Que eso es una cosa, pero una de las cosas que te quería preguntar, tú dijiste que las ideas es cuando escuchas el mercado. Sí. No todos tenemos la habilidad a veces de poder escuchar bien, sino que primero tenemos un prejuicio antes de qué es lo que se necesita, o a veces somos sordos a esa necesidad. Hay algo en lo que tú te enfocas como para poder tener esa habilidad de escuchar, o te detienes, haces una pausa, te pones en neutro y tratas de ver así qué es lo que está sucediendo, porque a veces la misma vida de uno ya trae sus supuestos. Sí. Yo supongo que es esto. Sí, no, yo coincido con lo que usted dijo ahorita, que cuando uno mejor escucha es cuando uno está en neutro. A mí me pasa que pues yo trato de estar en neutro, como me cuesta, y a todos es una situación que uno quisiera, porque uno tiene que su trabajo, que su familia, que se hace deporte, que el deporte, o que se tiene alguna actividad en alguna organización donde ayuda. Pero en mi caso, cuando escucho más el mercado es cuando más me aparto hasta el mismo trabajo. Y cuando les dije lo de la visión del hospital, yo estábamos en Brasil con mi esposa fuimos a un evento de deporte, y estábamos trabajando con un creativo que nosotros usamos mucho en la empresa, y teníamos como un año de estar pensando en la visión del hospital, porque la visión no es una frase, siento yo, ya no es una cuestión así como una oración, sino que es algo que uno va viviendo. Y estábamos ahí, yo acostado ahí en Brasil, en esa época es invierno, y entonces no nos estábamos bronceando, sino que estaba ahí acostado, cuando a mí no se me va a olvidar, como que se fue hoy, cuando dije, Brenda, espérame, le dije, y me paré y llamé a mi amigo, y le dije, mira, ya no das toda la campaña, le dije, ya se me acaba de venir. ¿Qué, amigo? Sí, ya para todo lo que íbamos a hablar, le dije, ya se me vino toda la estrategia, y es la que está funcionando ahorita. Entonces, si usted conociera un día, si la gente de la Junta Directiva logra ver este video hoy, o esto que va a subir el link, y le hablan a usted así que yo tengo razón, porque les digo, miren, ¿por qué no me dejan irme a hacer ciclo unos 5 días? Y entonces entonces me molestan en el hospital, y miren, ¿por qué no se va a pegar? Mi asistente sí, ella dice, cuando yo llego a la mañana, la llaman, ¿cómo vino Carlos Enrique? Sí pedaleó, sí corrió. Entonces venga. Y los médicos, que son unas grandes personas conmigo, me dicen, usted como que no ha entrenado, ¿va? Porque yo como alterado. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Puede ser que hay gente que en el estrés le viene esa
facilidad de identificar las oportunidades, porque si usted lee la biografía de Steve Jobs, cuando estaba en estrés es cuando mejor le venía, no cuando estaba relajado, y le venían las ideas. La película es muy poco la vida de él, pero ahí cabal sale. Cuando él está estresado, que Bill Gates le copia el sistema operativo, ahí se le vino otra idea. Cuando lo despiden de sorpresa, le vino más a lo de Pixar. Pero eso es él. A mí me funciona irme allá por Cobán a hacer bicicleta. Entonces, yo creo que tiene que usted identificar en qué momento usted es más creativo y enfocarse y explorar y darse esa oportunidad. Y como le dije, ser honesto uno con su cliente, decirle, mira, si me estás mandando toda esa información, no puedo ni analizarla, a lo mejor dame unos días, ¿verdad? Pero sí es uno encontrar. Ahora, todos somos creativos. Es mentira que hay alguien, obviamente hay más creativos, como aquí Andy, vamos, Andy, es increíble. Uno que trabaja con David. Yo lo miro y me quedo asustado. Pero obviamente tiende más a eso, pero todos somos algo creativo. Entonces es mentira que uno no puede. Gracias, Estoy muy contenta de estar aquí, de escuchar todo, un poco de tu vida, de cada una de las facetas de tu vida. Algo que me impacta es que todo el tiempo, o desde que tú empezaste a crecer en lo profesional, llevabas una línea de similitud de clientes. ¿Qué sucedió en el momento que tú te tiraste al agua y llevar esta travesía de meterte a un hospital? ¿Y qué sucedió en ti, en todo tu interior, para decir sí lo puedo hacer? Y cambiar tú la mentalidad y toda la estrategia que traías desde muchos años atrás. Y luego, la tercera es, ¿qué sucedió cuando te encontraste con todo el personal y cambiar? Okay. Bueno, mira, cuando yo llegué al hospital, yo venía de una situación emocional que me había sentado, así necesito. Me había dicho, no sos lo que tú pensás, ¿va? Porque a veces uno cree que uno es medio bendición. Y entonces cuando ya me di cuenta que la cosa no era así, entonces ya empecé a ver que uno dice a qué horas pasó el camión, ¿verdad? Y aquí estoy parado. Entonces cuando llegué al centro médico, fue una época muy interesante para el hospital. Ahorita se va a publicar un libro en octubre, el libro de oro del hospital, ahí va a haber mucha historia de eso. Y yo llegué al hospital y hasta el día de hoy es el hospital más grande de Centroamérica. Es un orgullo centroamericano o guatemalteco, siento que es un complejo médico. No salís de ahí. Entras a cualquiera de los 8 sótanos y salís a los 6 meses y no tenés que caminar por las calles. Pero yo llegué al hospital en una época de ellos de transformación muy interesante también. Y las empresas pasan por esos problemas. Y venía de una administración buena, ninguna es mala, pero no era la necesaria ya. Entonces cuando yo entré en una época en que la persona que había precedido mi puesto había tenido muy buena relación personal con todos los empleados de todo nivel. Y yo entré y se corrió un rumor que llevaba un listado de 125 gente. No sé por qué 125 y no 300, no sé qué 10. Pero hasta la fecha no nos explicamos, los 4 presidentes que han estado conmigo trabajando, de dónde sacaron ese rumor, ¿verdad? Entonces yo entré, yo me miraba más joven, yo era más joven que el gerente anterior. Él se veía en una situación un tanto difícil, no lo conozco, ni lo puedo juzgar, él hizo un excelente trabajo hasta ese punto. Pero yo entré como que no decía, siento yo, o sea, yo no sabía, ¿verdad? Que encima de todo se ve joven y sabe ni quién es y no sé cuánto. Entonces para mí fue un choque que yo me fijé que la gente yo pasaba en los correos y decía buenos días y no me respondían. No me decían, yo decía buenos días y la gente no decía nada. Entonces yo me aislé, porque entre el hospital y la oficina hay una pasarela grande. Entonces yo no iba al hospital. Entonces a los
los 6 meses demostrarles que si yo crucé la pasarela, empezó a cambiar financieramente. Para mí fue interesante, pero para responderte la otra parte y la otra pregunta de ¿qué tuve que hacer? Para hacerte bien, sincero. Pedirle mucho a Dios porque yo no entendía nada. O sea, en Guatemala no hay una maestría en administración hospitalaria, pero no hay una licenciatura. Entonces, ¿cómo vas a explicar una maestría si no hay licenciatura? No hay formación básica. Entonces, yo llegué a agarrar de la nada un hospital que era grandísimo y que la percepción era todo lo contrario de lo que estaba pasando adentro. Ahorita sí. Ahorita el hospital es impresionante, el equipo, todo lo que manejamos, pero tuve que aprender. La otra de escuchar el mercado, que no quiero dejarlo fuera del espacio, es que uno no puede solo oír lo que uno siente en su corazón. Entonces contratamos una empresa que era o es de mi hermano, de la hermana de la esposa de Julio Zelaya, donde estamos hoy. ¿Cómo ir a todo Dios, verdad? Porque me iba a Julio y le dije, mira vos, fíjate que quiero hacer un estudio de mercado. Y eso que yo ya me las podía, pero dije no, es el tema de la mentoría y uno ceder. Eso es bien interesante. Dije, no, yo ya me entiendo, pero mejor voy a hablar con Julio. Julio es excelente para manejar emprendimiento. Y yo creo que bueno para manejar empresas grandes. Dime además, quiero emprender un negocio y yo no sé qué decirte. Entonces Julio me presentó a sus cuñadas y nos sentamos como 3 semanas a hacer 200 preguntas y todo. Y ya se fueron hacia el mercado. Les dimos nombres, les dimos perfiles de gente y regresaron con un cúmulo de información de mercadeo que a mí no me sorprendió, pero a la junta directiva sí. Entonces eso fue el 14 de agosto del año 2009 y hicimos un plan que tiene 20 años y todo lo que hemos dicho que se tenía que hacer ha funcionado. Entonces la otra cosa fue también no solo oír mi voz interna, sino que salir al mercado. Entonces ese estudio nos habló, me dio mucho rumbo, me dio mucho norte, que es como dije yo, ellas a mí, Claudia se llama ella, mi hermana Sofía, me ayudó mucho. Hicimos otro comparativo ahorita nosotros y entonces me ayudó. A mí cómo me ha cambiado, que no es correcto decirlo, pero me ha hecho, creo yo, una persona un poco más emocionalmente sensible, porque yo me sentaba con gente que me dice, mire, se murió mi mamá. Y yo, sí, ¿usted quién es? Mi mamá, la del intensivo tal, se murió y es $1.000.000 en la cuenta y solo tengo 300,000. Entonces ni tengo a mi mamá, ni tengo los 700, ¿qué hago? Entonces yo, pues mire, pues usted vino por su libre albedrío, la mandamos a traer. O sea, yo empezaba a preguntar así, hasta que me tocó tener a mi hermana en el hospital. Entonces yo entendí la parte del otro lado, así. Entonces, son como risas que Dios da para que uno oiga una sinfonía distinta. Y entonces hemos tenido que ser un poco más sensibles, sin perder nuestro norte, que somos el único hospital privado grande capitalista de Guatemala. Los otros dos, que es el Herrera, que es nuestro aliado, somos muy amigos. Ellos son una asociación, no son lucrativos. Y el Pilar, que también es una beneficencia. Nosotros sí, nosotros somos capitalistas y no nos molesta decirlo porque servimos a gente, hay todo tipo de marcas de carro. Pero con nosotros alguien entra a pie, en carro o por ahí. Y ahí hay gente, está lleno. Entonces eso también me cambió, volver un poco más sensible. Y la otra es que identificarme con los doctores fue un tema muy difícil para mí y para ellos. El segundo presidente que yo tuve, nos costó mucho crear una empatía. Porque yo le decía una cosa y él me decía otra y nos costaba. Hasta le dijo un día, mire, le dijo a otra del consejo, me costó como 6 meses de entender al licenciado. Y usted me está diciendo esto. Y nos queremos mucho ahora, somos unos muy buenos amigos. Déjenme decirles que todos los profesionales
profesionales con los que yo he trabajado, que han sido mercadólogos, economistas, solo emprendedores, gente que no sacó más que tercero básico y que son millonarios ahorita. Los doctores es para mí lo más noble que hay. Y especial por un lado, porque leen un folleto de química y ya se creen químicos, ¿no? Pero le van a la ONU y le dicen a usted cómo diseñar un avión. Pero sí es muy noble esa profesión. Se les va una vez el sentido humano, no tienen horarios. Les costó entender de que yo los sábados y domingos no llevo, no quiero. Y yo sí, y son dueños de la empresa. Y yo no. Sí, porque ustedes desean estudiar medicina y yo no, les dije. Entonces ya empezamos a ver todo el trabajo y todo. Pero sí son muy humanos, son muy dados al servicio, aunque cobran por comer. Pero sí es un mercado muy interesante de atender y están muy aliados. Nosotros somos muy aliados de la tecnología. Mucha tecnología. Solo nos falta un robot que se llama Da Vinci. No creo que lo vayamos a tener, que no hay mercado para Da Vinci, pero por ellos estuviera ahí, ¿no? Que no haga nada. Pero sí somos muy dados a esa innovación también, ¿no? El desafío que tú tenías antes y el desafío que tienes ahora es diferente. Este es más constante y más activo. Ahorita mi desafío personal es que tengo como unos 6 meses de estar preguntando a Dios cuál es el siguiente paso. Porque yo siento que todo tiene como etapas. Y ahorita pienso que el hospital está en una etapa, estamos 170% arriba de las ventas de cuando yo llegué. En un área que no existía, estamos como en el 98%, que era el área de medicina nipón, y no existía nada. Cerramos el área de parto sin dolor y todo, que entre más llegaba, más se entendía. Pero tenemos otras áreas y se va a hacer unos proyectos que van. Entonces yo no sé cuál es el siguiente paso. Sí estoy en unas juntas directivas y yo siempre le he dicho a mi esposa que todos mis amigos, muchos amigos que tengo ahorita, unos 10 años, me van a llamar vos, me heredaron tanto que hago con esto. Entonces los voy cuidando. A unos ya se los estoy cuidando en vida. Y entonces, el siguiente paso no sé cuál es. Ahorita el hospital está ávido de mucho desarrollo, pero yo no creo que yo voy a terminar mi vida profesional ahí. Más bien siempre he querido hablarle al oído a... La visión mía como consultor ha sido quererle hablar al oído a alguien que maneje un país, que ya tuve la oportunidad de hablarle a 3 y solo probé con uno, como un mes menos, ¿no? Y no me hizo caso, entonces le renuncié. Solo hablarle al oído, mire, el presidente va para allá, va para allá. A los otros 2, uno me hizo caso y el otro no le entendí nunca. Y entonces es normal lo que está pensando. Y entonces, pero sí mi visión, mi visión es quererle hablar al oído uno de ellos, ¿verdad? Porque yo creo que tengo un plan, que ese es otro día, otra vez, pero creo que tengo un plan que creo que puede funcionar. Pero de seguro va a poner Dios el día y la hora y con quién, ¿verdad? Mientras tanto yo sigo preparándome. Sigo tratando de que el hospital siga en ese tamaño como está. También sigo enseñándole a mis 2 hijos que la única forma de crecer es trabajando. Que va a haber un punto en su... Ahorita mi hija está bastante encaminada, está en 3er año en mercadotecnia y está enamorada de su carrera. Mi hijo está en esos 15 años que me dice: tú a los 12 ya sabías qué quería hacer. Y yo no sé qué voy a hacer. Entonces yo digo, calmado, pero estamos en eso. Entonces esa parte no la quiero también dejar. También en mi vida estoy en una situación difícil porque no quiero que pase tanto tiempo mi esposa sola.
Y ahora Marcela, mi hija, se va a las 6 de la mañana y llega a las 2 de la tarde. Y mi hijo se va a las 6:30 y llega a las 3. Pero los viernes los dos ya no llegan. O sea, ella llega a las 9 de la noche. Es universitaria, tiene su carro, va a hacer lo que... Y él muere en la casa de mi cuate después del colegio. Entonces yo no puedo llegar a las 10 de la noche, o 9 o 8. Y yo sí soy de los que trabajo 10 horas. Entonces, esa también es algo que yo estoy haciendo yo mi esfuerzo de los viernes tratar de salir, Para mí salir, yo tengo unos 10 años. En 10 años no había llegado de día hasta hace como unos 2 meses a mi casa. Yo dije, mira qué raro venir a mi casa a la casa de día, porque eso me llega de noche y me voy de noche. Voy a las 4 de la mañana, que hago ejercicio. Entonces, esa es otra etapa que uno creo que como emprendedor tiene que también empezar a decir, no, ya también hay que agarrar para acá, ¿verdad? Porque No hay que perder la brújula. no hay que perder el norte en la brújula. Pero sí, son muchas etapas. Yo aprendí del papá de Diego Zelaya, que el otro día dijo, muy lindo lo que dijo. Dijo, cuando yo tenía 30 años era una visión de mi vida. Cuando te conocí a vos en Emprende, ese día, a los 40 era otra. A los 50 a los 65 solo quiero estar con mi nieto. Es otra, no quiero ni dinero. Entonces yo siento que así es la vida, que uno se quiere comer al mundo y luego lo quiere masticar, luego solo empatía. Entonces así también es, la edad que ya voy teniendo ahorita ya es así, pero sí no sé cuál es el siguiente reto. Un amigo me dijo, fíjate que el escritorio estaba bien desordenado y las gavetas y abrías y salían cucarachas y panes y todo. Ahorita ya el escritorio ya sabes qué hay en cada gaveta, ya están los archivos hechos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora es más difícil. Entonces en eso estoy pensando. Pero eso es lo que es un consultor. No se puede enamorar y quedarse en un lugar. Te toca el X. No quiero dejar de decir que uno nunca usa el sentimiento en mi trabajo. No hay hard feelings. Usa la lógica y al final lo que la gente quiere es amor, pero mire mi flujo de caja. Tiene disponible 10 millones. Esto está muy bien. ¿Cómo lo quiere usted? Yo también lo quiero usted, porque a mí bueno. Entonces estamos todos contentos. Por mucho amor que es, si no hay flujo no funciona. Eso sí, esa pasión y qué lindo y todo el país y hay un López dice McDonald's, pero si no hay como pagar, no le haga a uno la zapata y no se lo suelta. Ahí se queda la zapata, no paga uno, se hace un menú. Entonces, eso sí, no lo perdamos de vista, ¿verdad? Que todos somos evaluados por resultados y nosotros evaluamos por resultados hasta nuestra pareja. Nuestros hijos nos evalúan por nuestros resultados y nosotros los evaluamos por los de ellos. Hasta Dios nos da la posibilidad que lo evaluemos por los resultados que Él va teniendo en nosotros y Él los evalúa a nosotros siempre. Todo es eso no lo puede olvidar uno porque muy emprendedor, pero no hay modo que haga algo. Entonces, mi mamá decía que tenía Alzheimer ahora, mucha física, pero nada química. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado ahora, de no perder eso, porque los clientes, que yo les digo así, yo les caigo, creo que bien, porque les estoy haciendo rentables y su capital está creciendo y les dicen, mire, qué grande es su hospital. Entonces les dicen, es que todo contento con todo. Pero cuando Messi ya no meta goles, supongo que hay problema para él. Entonces eso pasa. Veo que has mencionado mucho el deporte en tu vida y has mencionado mucho la relación con Dios. ¿Quién es tu mejor mentor? Hasta hace unos es bien raro lo que voy a responderte, porque hay un molesto, mi esposa dijo, no te había contado tal cosa, pero hasta hace unos 6 años yo usaba mucho mentor físico.
es decir, esas personas que les mencioné. Y hace como unos 5 años y medio que mi mentor, este pastor que les hablé, tuvo un SIPA también, que al final son personas, y tuvo un SIPA. Entonces me quedé como 1 año y medio, y a quién le pregunto. Y yo no entendía lo que era el concepto de tener una conversación con Dios. No lo capitalizaba nunca. Yo decía, ¿cómo la gente puede orar? Y yo, hace mucho, me levantaba a la mañana y en mi carro, Señor, te encargo mi día y amén. Y en la noche, gracias, y empezando a rezar y me dormía. Y de repente empecé a perder el sueño y empecé a medicarme para el sueño y de repente el hígado me colapsó un tiempo y entonces empecé a darme cuenta que algo estaba haciendo un montón de cosas malas y eso va ligado con el ejercicio. Ya viste pues todo lo que yo era cinta negra, o sea, fui cinta negra, o soy pues, porque eso hasta que me muera. Y de ahí siempre he corrido, yo ya he corrido 8 carreras Ironman, es un montón de distancias, ¿no? Y las he corrido, mi señora corrió 7, yo la corrí 8, de la mitad de esos hemos corrido como 10, hemos ido a Brasil, a Suiza, y eso me ha dado mucha energía y me ha dado disciplina y no tomo y no fumo y toda la cuestión. Pero yo estaba poniéndole mucha atención a eso, el tema del deporte. Y en el año 2011 estaba en Costa Rica trabajando y fue una molestia en mi rodilla izquierda, derecha, perdón. Y entonces ahí vino el problema, porque me vieron 11 médicos, yo era frente a mi centro, ¿no? Y me vieron 11 médicos y no tenía nada, y otros que no tenían nada, que solo son inflamación, que 3 pastillas, que estire, que coma aquí, que haga por ahí. Y de marzo, de abril del 2011 al año pasado, en agosto, hasta una artroscopía me hicieron, me pusieron plasma rico en plaquetas, células madres, me peleé con Dios, le fui a preguntar a un montón de gente qué pasaba, hasta que 3 gentes que no se conocen, las 3 me dijeron, mira, ¿y no será que Dios lo que quiere es que el mismo tiempo que le dedicas a eso, que hagan como 18 horas a la semana, aparte de las 60 de trabajo, le dediqué un poco a él? Entonces ya empecé a ver, aquí estos no se conocen los 3, dije yo, y no están hablando lo mismo. Entonces me reuní con un amigo, Bruno Henry, y entonces Bruno me empezó a enseñar a tener una conversación con Dios. Y entonces ahora sí ya paso tiempo conversando y hasta a veces me he atrevido a sentir que me dicen las cosas. O sea, digo me he atrevido porque no sé si es propio decirlo así, ¿no? Y yo decía antes de lesionarme que él me hablaba cuando yo corría. Entonces me dejó sin correr. Entonces dije, no me habla. Y entonces ahora que ya empecé y todavía me está costando porque se me compuso la rodilla, pero se me arreglaron los plantares. Yo he sentido más relación ahora con él ahorita que viajo, porque viajo eventualmente. Sí les confieso que no miro tele, se me pongo música y me pongo a hablar con Dios, ¿verdad? Cuando vengo acá, no quiero ver tele. Como me encierro un rato, mira, voy a orar, digo, no voy. Pero sí el tiempo de estar uno solo es bien necesario. Y entregárselo, y el tiempo del deporte también. Y hablando de las dos cosas, en el hospital, hubo un tiempo que me atacaron porque yo era una relación con Dios. Mandaron una carta a la junta directiva. Que por qué, que a qué, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, así se fue arreglando y yo creo que ahora a ellos les gusta que me preguntan, 5 años después, 6. ¿Y usted, por qué usted hace esto? ¿Y usted, por qué va a este lado? Y ellos me dicen, vayas a correr. Así, está relajado.
Entonces son dos cosas que yo creo que también debe tener una persona, su relación con Dios y no agarrar el cuerpo como si es un depósito de grasa y de licor y va a meterle, porque también eso habla mucho de una persona, ¿verdad? Somos integrales, no estamos separados, y eso pues a todos les dio Dios el cuerpo y es para cuidarlo, y a todos nos dio la posibilidad de discernir. Entonces a mí me gustan esas cosas también, ¿verdad? Hacer ejercicio y me preguntaste. Última pregunta. Al día de hoy, ¿cuáles serían sus valores? Y llegando al lugar donde está, que realmente es una historia de admirar mucho, ¿cuáles diría que son los 5 hábitos que le ayudaron a llegar donde está? Bueno, mis valores, nunca he tenido a pensar en eso porque siempre he pensado que esos un día mis hijos los van a escribir por mí. O sea, no te los puedo decir. Lo que sí te puedo decir que no me gusta hacer es no cumplir con lo que la gente confía que yo debo de hacer. Si la gente me dice, yo creo que se tiene que hacer esto, por ejemplo, ahorita a medio año yo voy arriba de la meta de lo que el consejo pensó, y hasta yo no me di cuenta cómo lo hice, pero voy arriba. Entonces me gusta cumplir. Sí, la otra es que sí me gusta mucho, sí entiendo y manejo mucho la palabra validar. El validar a la gente es un tema muy importante, ¿verdad? Porque yo no fui validado a muchas cosas, entonces yo sé lo que significa la validación. En lo que son cuestiones de 8 valor, para mí se ha vuelto mucho a mi familia, que no era así. Porque también, como dijo una persona hace unos 8 días, ¿verdad? Que los colegios o las escuelas de Guatemala nos enseñaron mal a los niños, porque te enseñan aquella frase, mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá, pero le hubiera dicho, mi mamá me mima, pero mi papá me da de comer. Mi mamá me mima, pero mi papá sale a trabajar. Entonces yo crecí en ese sentido de que yo pienso que al hombre, a nosotros los hombres nosotros mi papá nunca viví con él, toda la vida andaba trabajando, pero si él no hubiera trabajado, no como. Entonces yo pienso que un valor ahorita es llegar a un punto en que también la familia es importante, pasar tiempo con ellos. Nosotros alquilamos una casa en Atitlán como 2 años, ¿no? Y la alquilamos porque de ese viernes a domingo nos íbamos los 4 y no salíamos de la casa, los 4. Y entonces yo decía, mira qué rico porque estamos los 4 y hablábamos. Y ahorita por las actividades de mis hijos ha ido, pero para mí eso es importante. De mis hábitos, la lectura. A mí me gusta leer mucho. Creo que yo leo como 3 libros a la vez. Y sí se puede porque a nosotros nos daban 7 clases en el colegio al mismo tiempo. Entonces es mentira que no se puede. Leo 3 libros a la vez. Me gusta leer mucho. Le dedico tal vez unas 2 horas a la lectura al día. Sí, tal vez como 2 horas, dedico así por espacios de tiempo. Tengo un libro en mi escritorio, tengo otro libro en el carro y tengo otro libro virtual que cargo leyendo. Entonces me gusta el hábito ese. Audiolibro, No sé si no he podido, pero sí, ya le conté a mi esposa que ya terminé el primer libro virtual. Yo más, ¿cómo me costó? Porque por las etiquetas, no aprendí a rotular, ¿no? Pero ya aprendí. Y el otro hábito es siempre cuestionar al sistema. A veces discutimos con mi esposa porque yo no creo, no estoy de acuerdo en que ahora cuando era pequeño yo salía a correr, entonces hablábamos. La palabra es agua guatemalteca, porque ahora hay palabras guatemaltecas muy como el chuco, por el hot dog, o palabras muy chatinas, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que mis amigos decíamos que chumo corriendo, pues sí, me están corriendo de chiquito. Y yo sabía correr. Ahora todos carrera por acá, carrera por allá, carrera por acá. Ahora todos corren y son cool. Somos cool. Entonces yo digo, mira,
es la carrera del riñón, que la carrera de no sé qué. Si lo que tiene que hacer el gobierno es en lugar de agarrar el dinero para esta cosa, darlo para eso. Pues. No tenemos que andar nosotros pagando 100 quetzales para correr 10 kilómetros, para que los niños de no sé qué coman. Eso no está bien. Lo que hay que agarrar es entonces esas son las cosas que yo cuestiono. El problema no es la forma, sino que el fondo. Entonces yo cuestiono mucho. Eso para mí es algo bueno. O sea, yo voy a una iglesia, el pastor dice 20 cosas, todos se paran y dicen que alegre, y bueno, yo solo, yo agarro 3, son las 17 no. Porque eso sí, sí, no, digo, a ver si es cierto, ¿va? Y si es cierto, como lo está aplicando, ¿va? De hecho, a veces me confundo cuando leo la Biblia, porque un lado dice, por ejemplo, dice que si te pega a vos en la mejilla, ponga la otra. Pero en el otro lado leí los libros de David, leí el libro de David, y David peleó, ¿va? Y no agarró pura piedra, pues. O le digo, dame la mejita. ¿No? Entonces, que en el mismo libro están las dos cosas. Entonces, es como uno lo interpreta en su momento, en su vida. Entonces, yo sí me cuestiono mucho, que es un hábito, para mí es un hábito. Y la otra, que me pasa mucho, que mi esposa sabe, es que me pego yo mis propios, ¿cómo decir? Yo me tomo mi... propia medicina. No, yo a veces me burlo de las cosas y paro haciendo rollo. Pues se le pasa a todo. A mí me pasa más. Se burla de algo. A mí me pasa más. Entonces me da risa ver cómo yo dije esa cosa. Sí, y yo vivía a 6 cuadras de una iglesia y si esa iglesia no pone el pie, la sirvo ahí. Es que uno no tiene que decir nada malo de la gente. Así, pero de hábito es eso, de valores, como te repito. Yo pienso que está mal cuando alguien se dice a sí mismo qué valores tiene. Sino que yo me robé una frase de este Alan Poe, que dice: voy a vivir mi vida, no para que me recuerde, sino que para que me extrañe. Y yo estoy trabajando en eso con mis hijos, ¿no? Porque yo quiero que el día que me muera vayan extrañándome. A mí que me vuelve, se acuerde de mí. Y igual hago con la gente con la que trabajo. De todos lados. Tengo amigas ahorita que trabajan conmigo que han pasado momentos difíciles y yo he sido más apoyo para ellas que su familia. Y ellas han sido igual conmigo, aparte de mi familia. Entonces yo siento que ese es un valor, si lo quieres ver así, cambiar a la gente, ¿no? Pero de ahí, a veces tendría que tener a mis 2 hijos y que te respondan porque no me conozco ningún valor, solo hábitos, eso sí. Eso sí me gusta mucho y tampoco me gusta comer grasa, que es un hábito. Y ahora tengo un problema de gluten, pero eso es. Pues, muchas gracias, Carlos. Antes de despedirnos, pues quiero dar gracias a Byron y a Carmen, que han sido nuestros voluntarios de Start Prime que hay que llegar. Y por supuesto a The Learning Group, no sé si quieren decir algo, que ha sido nuestro sponsor para este evento. Pues no daros gracias a vosotros por el privilegio de poder haber tenido a Carlos Enrique y haberle podido escuchar una faceta de su vida que pues muchos a lo mejor no lo conocíamos. A veces las posiciones en una empresa y el título que uno tiene no refleja para nada a la persona. Y cuanto más arriba se está o cuanto más responsabilidad se tiene, muchas veces menos se ve. Entonces, pues sabéis que aquí tenéis vuestra casa y un privilegio tener aquí a Startup Prime en nuestra casa y que es la casa de todos vosotros. Muchísimas gracias. 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 No, gracias.